digital. Ojalá esté observándose, si alguien puede indicarme aquello. ¿Se observa? Sí, se ve el set, todo bien. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo cierto es que voy a escribir el teorema del principio de inducción matemática, porque este principio es una propiedad matemática. Muy bien. Entonces escribiremos sea S sub n una oración indeterminada ya donde esta n es un entero positivo, ya, bien, inciso A, si esta oración indeterminada para cuando n vale 1, entonces tendríamos S de 1, es verdadera. Si es verdadera, entonces pasamos al inciso B, siempre que esta oración indeterminada para cuando n vale k sea verdadera, entonces S, ahora para cuando n vale k más 1, será verdadera. Será verdadera. Si verificamos estos dos incisos, entonces podemos concluir que evidentemente esta oración indeterminada es una proposición verdadera. Es una proposición verdadera. No la vamos a demostrar porque la prueba utiliza el principio, bueno, del buen orden, ¿no? Bueno, si alguien quisiera ver la demostración de este teorema, puede verificar el libro de Grimaldi, ¿ya? Lo que voy a escribir es lo siguiente, es decir, entonces, si nosotros queremos demostrar que una oración indeterminada de la forma Sn es verdadera, entonces ya sería una proposición, ¿no? Si S sub n, una proposición es verdadera, entonces vas a utilizar estos incisos, ¿no? Para cuando n vale 1, S de 1 tiene que ser verdadera, inciso 2i, se acepta para cuando n vale k, S de k es verdadera, esto es como segundo inciso. Estoy un poco desmenuzando el teorema, ¿ya? Es verdadera y a esta parte, al inciso 2, se le llama hipótesis de inducción. Y tenemos que verificar el tercer inciso, ¿no? Tenemos que demostrar, además, que esta S, para cuando n vale k más 1, es verdadera. En el segundo inciso se acepta que S de k es verdadera. Y en el tercer inciso vamos a demostrar que S de k más 1 es verdadera, por demostrar que S de k más 1 es verdadera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo único que nos queda concluir que evidentemente S de n es verdadera, esa proposición, ¿no?
es verdadera, ¿ya? Bien, estos tres incisos podemos hacer cumplir cuando demostremos nuestros problemas por inducción matemática, la verdad de estos problemas por inducción matemática. Bien. Daremos un ejemplo. Ejemplo. Demostrar, así va a ser la pregunta, bueno, muchas veces no te lo piden que demuestres, simplemente que resuelvas el problema. Entonces, bien, lo que vamos a pedir nosotros es demostrar que S de n va a ser la suma de los primeros n números. Este S de n va a expresar toda esta suma de los n primeros números, va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Quisiéramos demostrar esta proposición matemática, ¿ya? Quisiéramos demostrar que es verdadera, ¿ya? Ajá. Y este enunciado es para todo n, esta n tiene que ser entero positivo. Muchas de las veces este entero positivo se identifica con el conjunto de los números naturales, porque los enteros positivos empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y los naturales también, ¿no es cierto? Entonces, como es una proposición matemática enunciada para n entero positivo, es muy importante este hecho, n entero positivo, la prueba tiene que ser por inducción matemática. Prueba por inducción matemática. Por inducción matemática. Bien, entonces, para cuando n vale 1, el primer inciso. El segundo inciso, para cuando n vale k. Y el tercer inciso es para cuando n vale k más 1, ¿no es cierto? Para cuando n vale 1, entonces lo que vamos a tener es la proposición de esta forma, ¿no? En el que n es 1. Pero si S de n escribimos como la suma de los n primeros números naturales, S de 1 nada más que va a ser la suma del primer número natural, el 1, ¿no es cierto? Eso va a ser igual, bueno, el segundo miembro la tenemos que sustituir, en lugar donde veas n, coloca 1 en esta parte, paréntesis, n acá más 1, todo sobre 2, ¿no es cierto? Pero 1 más 1 es 2, 2 sobre 2 es 1, 1 por 1, 1. Entonces, evidentemente el 1 es igual a 1, esto es verdad, ¿no? Esto es verdad. Es decir, esta proposición para cuando n vale 1 es verdadera, ¿no? Bien. La segunda condición, 2i, es para cuando n vale k. Entonces, ¿cómo interpretamos aquello? S de k como la suma de los k primeros números naturales, ¿no? Esto es igual, y vamos al segundo miembro de la forma de esta proposición. Entonces, acá voy a sustituir en lugar de nk, acá k más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Aquí no hago nada, esta es mi hipótesis de inducción. Esta hipótesis sí me va a servir, por eso es que se llama hipótesis de inducción. Lo cierto es que tengo que demostrar, por demostrar, para cuando n vale k más 1, es decir, S de k más 1. Si interpretamos esto, es la suma de los k más 1 números naturales, ¿no es cierto? Primeros números naturales, k más 1, primeros números naturales, y esto va a ser igual, sustituimos acá, en la fórmula que estamos queriendo verificar, en lugar de n, escribo k más 1, bien, paréntesis, y acá también, ¿no? K más 1, más 1, dice, sobre 2. Pero esto es lo que tenemos que demostrar, esta igualdad tenemos que demostrar. Bien, el trabajo entonces va a ser en el tercer inciso, ¿no? ¿Y cómo demostramos una igualdad? Voy a partir del primer miembro, de este miembro, ¿ya? Voy a partir del primer miembro y voy a llegar al segundo miembro. ¿Están de acuerdo? Una igualdad se
demuestra de esa manera. Entonces, veamos, ¿no? Si quieren puedo poner prueba, porque es lo que tengo que demostrar, esta igualdad que evidentemente sucede, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a partir del primer miembro. Hasta que está acá, luego el siguiente término, o sumando es K más 1. Esto es igual. ¿Cómo llegar al segundo miembro? Esa es nuestra preocupación, a partir del primer miembro. Pero fíjense, esta partecita es la suma de los K primeros números naturales. Y por hipótesis de inducción, miren, la suma de los K primeros números naturales había sido igual a K por K más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Simple sustitución, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto es por 2 si quieren, ¿no? Bien, pero todo esto hemos sustituido. La suma de los K primeros números naturales vale K por K más 1 sobre 2, más, dice, K más 1, ¿no es cierto? No olvidemos que tenemos que llegar al segundo miembro. Es bien importante aquello. Entonces, esto es igual. ¿Cómo sumas estas expresiones? Común denominador 2. Bueno, dividirlo entre 2 a 1. Entonces, esto es simplemente K por K más 1, más 2 dividido entre 1 a 2 por K más 1, ¿no es cierto? Ok. Acá lo que voy a hacer es factorizar K más 1, porque es un término común en ambos. Ese término está en ambos términos, ¿no? Es un factor común a ambos términos, K más 1, entonces dividido, ¿cómo hacemos esto? Esto se divide entre este y te queda acá, ¿no? Este divide entre esta expresión y te queda más 2, ¿no es cierto? Sobre 2, ok. Pero llegué al segundo miembro, he llegado al segundo miembro, el segundo miembro tiene la forma K más 1, aquí está. Pero esta expresión significa K más 2, aquí está, sobre 2. Por lo tanto, he verificado, ¿no es cierto? El inciso 3 sí, he demostrado eso. Por lo tanto, lo único que me queda concluir es que ese n, es decir, la suma de los n primeros números naturales, es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, esa proposición es verdadera. Esa proposición es verdadera. Entonces, es así como se demuestra por inducción matemática, ¿ya? No es muy difícil. Si ustedes tienen algunas preguntas, alguna duda al respecto, ahora me la tienen que hacer, ¿no? Entonces, para demostrar una propiedad por inducción matemática, hagan cumplir 3 incisos. El inciso 1, el inciso 2, es la hipótesis de inducción, y verifiquen o demuestren el inciso 3, ¿no? Ese es el juego. ¿Alguna pregunta? Pueden utilizar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Alguna curiosidad, etc. Bueno, en los problemas de demostración por inducción matemática tendrían que imitar lo que se ha hecho, ¿no? Los pasos I, 2I y 3I son comunes, ¿no? En este tipo de demostraciones. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, entonces, para ustedes, ejemplo, nos piden demostrar la siguiente propiedad. Demostrar que para cualquier n que es entero positivo, quisiéramos demostrar que la sumatoria de los i al cuadrado, cuando i varía desde 1 hasta n, esto es igual a n por n más 1 por 2 veces n más 1 sobre 6. Sobre 6. Quisiéramos demostrar aquello. Bien. Prueba.
Yo voy a hacer algunos, voy a avanzar algo y ustedes van a terminar. Bien. Tienen 2 minutos para intentar la demostración. Esta es una proposición, es una propiedad matemática enunciada para n enteros positivos. Entonces, si esto tú identificas, de esta propiedad matemática está definida para n entero positivo, la prueba la tienes que realizar por inducción matemática. Por inducción matemática. Si hubiese una propiedad enunciada, pero no para n enteros positivos, no la puedes demostrar por inducción matemática, te cuento, ¿no? Demostrar por inducción matemática, ¿no? Exactamente. Ok. En este caso tienes que demostrar por inducción matemática porque es una propiedad enunciada para enteros positivos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien estará queriendo ver dónde está Sn? Este es Sn. Ese es Sn. Ya. Bueno. Lo cierto es que si ustedes quieren ver este problema con la presentación que hemos considerado en el anterior ejemplo, entonces, ¿cómo se vería? La sumatoria dice de i al cuadrado, cuando i varía desde 1 hasta n, es decir, este i va variando. El i toma el valor de 1 en principio, porque ese es el límite inferior, y esta n es el límite superior de esta sumatoria. Entonces empiezas cuando i vale 1, y ese lo elevas al cuadrado, más el siguiente de i es 2, ese está elevado al cuadrado, más por la sumatoria. 3 al cuadrado más, y así sucesivamente. ¿No es cierto? El último valor que puede coger este i es n elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es que es igual a n por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6. Bueno, creo que esta es la forma sana que hemos presentado y definido también el principio de inducción matemática para propiedades matemáticas con estas características. Ahora, yo creo que está claro el asunto, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer inciso, para cuando n vale 1, y eso se va a ver como S de 1, ¿no? Por supuesto que esto significa el primer número natural elevado al cuadrado, ¿no ve? Esto es igual, y vamos al segundo miembro. En lugar de n, escribo 1 por n más 1 por 2 veces 1, simplemente 2 más 1 sobre 6. Pero esto es 2 y este es 3. 2 por 3, 6. 6 sobre 6, esto es igual a 1. El cuadrado de 1 es 1 también. Entonces, por lo tanto, estamos en esa identidad. Y decir que el 1 es igual a sí mismo es verdadero. Es verdadero. Entonces, el primer inciso está verificado, ¿no? Ok. Si no verifica el primer inciso, podríamos decir que no es verdadera, ¿no? Pero como en este caso verifica, entonces esta propiedad es verdadera. Voy al segundo inciso. Bueno, ¿qué quiere decir el segundo inciso? Cuando n vale, bueno, podemos colocar ese dato que me parece interesante para cuando n vale k, y estoy hablando de s de k. En este caso va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más, ¿no es cierto? Miren, por analogía, más k al cuadrado. La suma de los k primeros números cuadrados sería, ¿no? Esto es igual, en lugar de n, ¿dónde está mi n? Esta es mi fórmula, por si acaso. Esta es mi fórmula que sí la tengo que manejar. Permanentemente la tengo que manejar. Esa es mi fórmula. Entonces, ¿cuánto vale n? En este caso vale k por k más 1 por 2 veces k más 1
sobre 6. Sobre 6. Aquí no hago nada, simplemente interpreto. Y esta es mi hipótesis de inducción. El tercer inciso es el que sí tienen que trabajar para cuando n vale k más 1, ¿no es cierto? Eso quiere decir s de k más 1, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más k al cuadrado más k más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es igual, bueno, acá, donde vea n, escribiré k más 1. Acá, k más 1, más 1, ¿no es cierto? Es decir, estoy hablando de k más 2, por si acaso. 2 veces k más 1, más 1, todo esto sobre 6. Esto sí hay que demostrar, ¿no? Como de costumbre, voy a partir del primer miembro para llegar al segundo miembro, ¿no es cierto? Entonces, prueba. Escribo el primer miembro. Esta parte sí es muy importante, porque para estos k-sumandos, que son la suma de los primeros k números cuadrados, ¿no es cierto? Voy a utilizar la hipótesis de inducción, porque la hipótesis de inducción está dada para la suma de los k primeros números cuadrados, y esta expresión es igual a k por k más 1 por 2 veces k más 1 sobre 6. ¿Qué pasó aquí? Esta parte voy a aclarar. Entonces, estoy copiando acá, ¿no?, la hipótesis de inducción, k más 1 por 2 veces k1 sobre 6. Luego dice más k más 1 al cuadrado. Bien. Y voy desarrollando. Aquí creo que no hago en este término nada, pero puedo hacer este binomio elevado al cuadrado, lo puedo desarrollar, ¿no es cierto? Y bueno, de tal manera de que llegue al segundo miembro, porque estoy demostrando esta proposición, ¿no? Tengo que tratar de llegar al segundo miembro, ¿no? Tengo que alcanzar para que finalmente, si logro llegar al segundo miembro, indico que evidentemente esta proposición es verdadera, ¿no? Es verdadera. Bueno, ustedes completen esa partecita. Lo que pueden hacer es común denominador, copiar esto, más 6 veces k al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Y vayan desarrollando, por favor, ¿no? Y vayan desarrollando. Muy bien. O si no, lo que pueden hacer es utilizar uno de los factores comunes en lugar de desarrollar esta parte. Creo que lo cierto es que podemos hacer lo siguiente. A ver, creo que estaba bien. Sí, voy a volver a copiar. 2 veces k más 1 más 6 veces k más 1 al cuadrado. Ahora, este factor y este factor se repite en estos términos, entonces es un factor común. Pueden factorizar ese término, ¿no es cierto? Pueden factorizar esa expresión en estos dos términos, ¿ya? Y van avanzando, porque tienen que alcanzar esta expresión. Esa expresión tendrían que alcanzar. Bueno, háganlo por favor. Tienen 5 minutos. Y los ejemplos en esta parte de inducción matemática son muy parecidos, ¿no? Ajá. Vamos a pasar a otro tópico, les comento, ¿no? Porque como son muy parecidos, lo único que falta acá es de que hagan ustedes unos ejercicios para ir acostumbrándose y para ir aprendiendo, además memorizando el concepto del principio de inducción matemática, ¿no? Ya. Si alguien tiene alguna pregunta en alguna línea, por favor que lo haga.
Bueno, están completando ustedes y tienen que alcanzar el segundo miembro, ¿no? Okay. Voy a ir al curso. ¿Alguna pregunta? Ok, muchas gracias, Johnny. De todas maneras, tienen que completar esta parte, ¿no? Porque los problemas de inducción matemática que van a tener en el examen van a ser así, un poco larguitos, en el que algebraicamente tendrían que ustedes explayarse, porque el manejo algebraico en estos problemas dependen de la habilidad que uno tiene, ¿no? Entonces, en la parte de factorización, tienen que recordar esos conceptos, ajá, y de algún modo llegar al segundo miembro, ¿no? Lo que voy a hacer es, a ver, continuar en este lugar para no perder esta página. Voy a partirlo bien. Bien, entonces, esto va a ser igual. Y voy a factorizar K más 1, ¿no? K más 1. Ya. K más 1. Bueno, lo que me va a quedar es K por 2K más 1. Si quieren, 2 veces K al cuadrado más K. ¿Están de acuerdo? 2 por 2K es 2 veces K al cuadrado más K. ¿Ya? Más K. Más 6. Estoy factorizando esto. Ok, está bien. Ya. Uh-huh. Ya. A ver, otra vez. Aquí me queda, aquí me queda K más 1, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto está bien, más 6 veces K más 1. Hay un K más 1 ahí por el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, 6K más 6, ¿están de acuerdo? 6K más 6. 6K más 6. Todo esto sobre, bueno, aquí por los 6. Muy bien, esto es igual. Sería de fracción. Voy a hacer algunas simplificaciones todavía acá. 2K al cuadrado. Acá es K más 6K, 7K más 6. ¿Está bien? Interesante. Hasta ahí no creo que haya mucho problema. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto es igual. ¿Dónde tengo que llegar aquí? Al segundo miembro. Fíjense, el denominador está bien. K más 1 lo voy a mantener. Ahora este trinomio lo puedo factorizar por si acaso. Y exactamente la factorización va a ser a esta expresión. K más 2
Perfecto. Por 2K más 3. Este producto tendría que darles este trinomio. A ver, veremos. 2K al cuadrado, aquí está para esto. Luego, acá 4K, y acá 3K más 4K, 7K, está bien, 2 por 3, 6, está bien. Entonces hemos llegado al segundo miembro, por lo tanto, indicamos que evidentemente esta proposición es verdadera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Lo único que me preocupa es este trinomio que se haya factorizado en este producto de binomios, y eso lo pueden hacer por cualquier técnica que ustedes conocen, ¿no? Hay una técnica que tiene el nombre de ASPA, y evidentemente se puede también utilizar esa técnica para la factorización de ese trinomio. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. No hay. Ok. Más adelante, pero vamos a seguir haciendo algunos ejemplos más de inducción matemática. Pero creo que estos dos ejemplos son muy importantes porque de todas maneras permiten que el estudiante asimile el concepto de inducción matemática. Perfecto. Muy bien. Ya. Voy al curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a continuar entonces, ¿ya? Perfecto. Bueno, lo que viene a continuación es el algoritmo de la división y números primos. A ver. Perfecto. Bien. El algoritmo de la división y luego vamos a hacer números primos. Números primos. Bien, voy a empezar con esta definición. Pero previamente lo que voy a indicar es lo siguiente. Ustedes estarán de acuerdo que el conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, indicaremos lo siguiente. Voy a indicar lo siguiente. Ya. Un minutito. Ahora sí. Bien. El conjunto Z, el conjunto de los números enteros, no es cesado para la división. Ustedes saben bien que esto de cesado exactamente significa la ley interna, ¿no? Cuando se dice que los números reales es cesado para la suma, entonces, ¿qué se está entendiendo? Que tú puedes sumar dos números reales y sigue siendo un número real. ¿Ya? Por eso se dice que los reales es cesado para la suma. Para el producto también, porque tú puedes multiplicar dos números reales y sigue siendo un número real, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con los números enteros? Los números enteros es cesado para la suma. Tú agarras los números enteros, sumas y sigue siendo un número entero, ¿no?
Alguien dice, ¿y qué pasa con la resta? También, ¿no? Se verifica. Sigue siendo un número entero, ¿no? Restar, ¿no?, dos números enteros sigue siendo un número entero. Multiplicar también, ¿no? Tú agarras dos números enteros, el 2 y el menos 7, ese es menos 14, ¿no? Sigue siendo un número entero. Pero para la división no siempre es un número entero. Por eso decimos que el conjunto Z no es cerrado para la división. Por ejemplo, alguien dice, yo agarro el 4 y lo divido entre 2. Evidentemente, este es un número 2, ¿no? O si agarras menos 4 divides entre 2, esto es a menos 2, es un número entero, ¿no? Pero lo que puede suceder es que el 5 es un número entero y el 2 también. Pero este no es un número entero, ¿no? Por eso es que decimos que los números enteros no es cerrado para la división. ¿Ya? Por supuesto que hay muchos casos, como este, en el que un número entero divide a otro, ¿no? Hay casos en el que un número entero divide a otro. Por ejemplo, el 2 divide al 6. Al 6, ¿no? Algunas veces eso se puede escribir como 6 sobre 2, ¿no? Y eso es igual a 3. Un número entero. Ya. En este caso, la división es exacta, ¿no? La división es exacta. Exacta. Bien. Por supuesto que el resto es cero, ¿no? Es cero. Así. Es decir, si 2 divide al 6, eso quiere decir que esto sucede, ¿no? Es a 3, resto 0. Es decir, implica decir que 2 divide, el 6 se puede dividir entre 2, o el 2 divide al 6, ¿no es cierto? Eso quiere decir que implica la existencia de un cociente. De un cociente. En este caso, el 3, ¿no es cierto? Tal es que, por supuesto que el 6 es igual a 2 por el 3. Ustedes saben bien que si el 6 se divide entre 2, esta división es exacta y la verificación se hace exactamente como 6 igual a 2. Esas cosas pueden suceder, ¿no? Hay algunos enteros, como el 2 divide al 6, ¿no? El 2 divide al 8, el 2 divide al 10, pero el 2 no divide al 9, por ejemplo, ¿no? Porque no hay la división exacta entre el 9 dividido entre 2, ¿no? Bien, esta idea me permite alcanzar la siguiente definición. Bien, si A y B son números enteros, y particularmente B distinto de 0, se dice que B divide a A y cuando hablemos de que B divide a A, lo vamos a simbolizar denotado por, y lo vamos a simbolizar de esta forma. B
una basita A, el cual se va a leer B divide a, ¿ya? ¿Cuándo sucede aquello? Si existe un entero n, tal que este A es igual a B por n, ¿no? El 2 divide al 6, entonces deberíamos simbolizarlo en lugar de B2, basa, y en lugar de A6, ¿no es cierto? El 2 divide a 6. ¿Por qué divide a 6? Porque existe el 3, tal que el 6, ¿no es cierto?, se puede escribir como 2 por 3. Eso es lo que estamos escribiendo acá, ¿no? ¿Cuándo pues B divide A? Si existe un entero n, tal que este A es igual a B por n, ¿no? Bien. Ejemplo. El 2 divide al 6. Pues existe un entero. ¿Cuál será ese entero? Tal es que este 6 lo puedes escribir como 2 por algo. ¿Cuál es ese número entero? En este caso es el 3. Entonces, pues existe un número entero 3, tal que exactamente el 6 es igual a 2 veces el 3, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Cuando esto ocurre, cuando el 2 divide al 6, también se puede decir decimos que, a ver, voy a la página anterior, que A es múltiplo de B, ¿no? A es muchas veces B. Ya. Siguiente, que A es múltiplo de B. Bueno, es así también como se puede hablar. Es decir, aquí voy a escribir un resumen, ¿ya? A, perdón, conservaremos nomás las letras de la teoría. Si B divide a A, si solo si, existe un n que es un número entero positivo, un número entero, por supuesto, un número entero, no necesitamos que sea entero positivo. Un número entero tal es que este A es igual a B por n. ¿Ya? Bueno, entonces este símbolo se ve que B divide a A, ¿no? Se ve B divide a. Bueno, este símbolo, que de manera equivalente también significa esta igualdad, bueno, de manera equivalente entonces podríamos decir que A es múltiplo de B. Entonces, estas dos expresiones significan o representan esta expresión o esta expresión, porque estas expresiones son equivalentes, ¿ya? Bien, a ver. Ejemplo. El 4 divide al 16. Si divide al 16, es que este 16 lo tendrías que escribir como 2 por algún número donde el espacio de este cuadrado, bueno, donde este cuadrado tiene que ser un número entero, ¿no? No puede ser una fracción, ¿ya? ¿Cuál es ese número? ¿Existe? Sí, el 8, ¿no? El 8.
Entonces, si el 16 lo puedes escribir como 2 por 8, entonces esto es cierto, que el 2 divide al 16, ¿ya? Otro ejemplo, el 3 divide al 17. Si divide el 3 al 17, es que el 17 lo tendrías que escribir, fíjense la parte memorística, este número 17 lo tendrías que escribir como 3 por algo. Ese algo tiene que ser un número entero. ¿Cuánto vale ese número entero? Para que se verifique esta igualdad. ¿Con qué número llenaríamos este vacío? Les pregunto. Ese vacío tiene que ser llenado por un número entero. ¿Cuál es ese número entero que multiplicado por 3 te da 17? Cualquiera de ustedes conteste. ¿Cuál es ese número que multiplicado por 3 te da 17? No hay un número, no hay un número entero. No hay un número entero. Exactamente, como dice su compañero. No hay un número entero que multiplicado por 3 te dé 17. ¿Cuál podría ser el 6? Se pasa, ¿no? 3 por 6, 18. El 6. Si fuese el 5, 3 por 5, 15. También le falta, ¿no? Ya, si fuese 9, 3 por 9, 27. Es decir, no existe. Por lo tanto, esto podemos decir que no existe un número entero. Por lo tanto, el 3 no divide. Entonces, fíjense la barrita que le pongo. El 3 no divide el 17, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero nadie puede decir, pues, pero es a ver, pero licenciado, es el 17 tercios. 3 por 17 tercios, ¿cuánto nos da? 17. 17 igual a 17, pero este factor cuadrado no puede ser pues una fracción, tiene que ser un número entero. Esto no sirve, ¿no? Por eso es que no existe un número entero que multiplicado por el 3 sea igual a 17. Por lo tanto, el 3 no divide al 17. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bueno, y podemos seguir dando muchos ejemplos. Por ejemplo, el 1 divide al 7. ¿No? ¿Por qué? Porque esta expresión de manera equivalente significaría el 7 igual a 1. ¿Por qué número entero? Por el mismo 7, ¿no? A ver, veremos si el 2 divide al menos 10. Bueno, si el 2 divide al menos 10, es que el menos 10 se tendría que escribir como 2 por algún número entero. ¿Cuál es ese número entero que multiplicado por 2 nos da menos 10? ¿Existe? ¿Cuál es ese número? Díganme. Díganme cualquiera de ustedes. Vuelvo a la pizarra. ¿Cuál es ese número que multiplicado por 2 me da menos 10? ¿Menos 5, licenciado? ¿Perdón? Exacto, menos 5. Menos 5 existe. El menos 5 es un número entero, por lo tanto, el 2 divide al menos 10, ¿no? El menos 3 dividirá al menos 9, veremos. Este menos 9 lo tengo que escribir como menos 3. ¿Por qué número entero me da menos 9? Alguien dice, pero entonces vale pues 3. Menos 3 por 3 es menos 9. Igual a menos 9, por lo tanto, el menos 3 divide al menos 9. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas cosas suceden con este concepto, ¿no? De la división exacta en el fondo, ¿no? El menos 9 divide
Perdón, el menos 2, el menos 3 divide al menos 9, ¿no? Ok, estos números tienen que ser, voy a ir a la página anterior, ¿dónde está la definición? Aquí está, A y B, miren, A y B son números enteros, por eso que yo coloco menos 3 y en el otro menos 9. No dice que tienen que ser enteros positivos, para nada, ¿no? La definición dice A y B tienen que ser enteros. Bueno, la única restricción es que este B tiene que ser distinto de 0, ¿no? A ver, voy a ir, ¿qué pasaría si B fuese 0? A ver, voy a ir a la siguiente página. Si B fuese 0, el 0 divide al 5, veremos. Este 5 tendría que ser igual al 0. ¿Por qué número entero? ¿Cuánto tendría que valer este cuadrado? Multiplicado por el 0 nos dé 5. Saben ustedes que el 0 es absorbente. Nunca voy a poder alcanzar al 5. Por lo tanto, el 0 no divide al 5, ¿no? No divide al 5. No verifica este cuadrado. No existe ese cuadrado que multiplicado por 0 me dé 5. No hay. Por lo tanto, puedo decir que el 0 no divide al 5. ¿Ya? Muy bien. Si este concepto está entendido, entonces sí podemos pasar bien algunas propiedades, ¿no? Y lo voy a escribir como teorema. A ver, ¿qué más? Esto más haré como ejercicio. Pero, a ver, veré si el 5 divide al 0. Una expresión un poco inversa, ¿no es cierto? El 0 no divide al 5. A ver, veré si el 5 divide al 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 0 tendría que ser igual a 5. ¿Por qué número entero? Este producto, ¿por qué número entero multiplicado por el 5 me da el 0? ¿Existe este factor que es número entero? Claro, El cero, dice el licenciado. 0. Por lo tanto, el 5 divide al 0, ¿no? Pero no al revés, ¿no? Perfecto. Entonces, estos serían los ejemplos básicos y estos ejemplos me van a permitir escribir el siguiente teorema. Para todo AB, que son números enteros, inciso A, se verifica la siguiente propiedad. El 1 divide a A. Para cualquier A. A puede ser cualquier número entero. El 1 siempre le divide, ¿no? Si A fuese 2, el 1 divide al 2. Si A fuese 100, el 1 divide al 100. Si A fuese menos 5, el 1 divide al menos 5. Eso es lo que quiere decir. Y además, cualquier número entero le divide al 0. ¿Ya? Inciso B. Si A divide a B y B divide a C, entonces sucede la propiedad transitiva. A divide a C. ¿Ya? Inciso C. Quizás algunos ejemplos. Podemos ir graficando cada uno de los incisos. Por ejemplo, el 1 divide al 2. El 2 divide al 4. Este teorema dice que los extremos, el 1 divide al 4. Y eso es verdad, ¿no? El 1 sí divide al 4. Entonces, ahora para el inciso A. Por supuesto que el 1 divide al 10, ¿no? Y hemos visto que el 10 divide cualquier número distinto de 0 divide al 0, ¿no? Entonces, la primera propiedad es verdadera. Estos serían los ejemplos particulares. Ahora voy al inciso C. Ya. Perfecto. Si A divide a B y B divide a A, entonces A es igual a más menos B. Ya.
Inciso D. Si A divide a B, entonces este A divide a muchas veces B, donde alfa es cualquier número. Ya. Mejor número entero, ¿no? Ya. Entonces, esto también es verdad. Por ejemplo, si el 2 divide al 6 y entonces el 2 divide a muchas veces el 6, 2 veces el 6, 3 veces el 6, a ver, 3 veces el 6 al 18, ¿no? Es verdad que el 2 divide a muchas veces al 6. 4 veces el 6, el 2 divide al 24, el 2 divide al 30, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que quiere decir. De ya. Si hay un número X que es igual a Y más Z, ¿ya? Muchos números. Por supuesto que X, Y y Z son números enteros. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a poner CA. Bien, aquí un punto y aquí voy a empezar con el entonces. Entonces, si A divide, suponiendo a Z, y A divide a X. Miren, hay un A que divide a Z y divide a X. Entonces, enfáticamente, ese A divide al tercer sumando, en este caso, a Y. Eso es lo que indica esta propiedad. F. Bien. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la combinación lineal de B y C. Por supuesto que alfa 1 y alfa 2 son números enteros. Muy bien. Creo que esas son las propiedades más importantes. Muy bien. Entonces, he escrito los ejemplos particulares para el inciso E. Un ejemplo particular sería el siguiente. Si yo tengo 8 en lugar de x8, y este igual a ver a 2 más 6, ¿qué les parece? Es igual a 8. Bueno, entonces, ahora, aquí hay una condicionante. Si A divide a Z, dice, ¿qué números podrían dividir? Este es el papel de Z. El 6 hace el papel de Z. El 2 que divida, ¿está bien? Por supuesto que el 2 divide al 6. Y el mismo 2 tiene que dividir a X, claro, divide, ¿no? Entonces, divide al 8. Enfáticamente podemos decir que ese 2 divide al tercero. Y es cierto, ¿no? Y es cierto. Eso es lo que quiere decir el inciso E. Muy bien. Bien, voy a demostrar el inciso B. Tienen que tomar mucha atención en esto, porque los demás incisos ustedes lo van a hacer, ¿ya? Yo voy a demostrar el inciso B, ustedes van a demostrar el inciso A, luego vamos a demostrar el inciso E y el resto se los voy a dejar a ustedes. Muy bien. Bien. ¿Qué dice el inciso B? Es una implicación. ¿Cómo se demuestran implicaciones? Se acepta la hipótesis y se alcanza la tesis, ¿no es cierto? A divide a B y B divide a C es la hipótesis y la tesis es A divide a C, ¿no? Muy bien, entonces voy a la siguiente página, prueba del inciso B. Entonces se acepta la hipótesis que A divide a B y B divide a C. Lo que tengo que demostrar es A divide a C, ¿no? Voy a la anterior página, esto tengo que demostrar, la tesis, ¿no? Bien, voy a la página, siguiente. Ok. Se ha notado lo que tengo que demostrar. Por si acaso,
Si utilizo la definición de divide, eso quiere decir que sé, mejor así, que existe un m, que es un número entero, la definición indica aquello, tal es que este c es igual a multiplicado por el m, ¿no? Quisiera llegar a una expresión de este tipo a partir de la hipótesis para decir que evidentemente a divide a c, ¿no? Bien, esto es lo que quisiéramos alcanzar para indicar que a divide a c, ¿no? Bueno, entonces, esta es la hipótesis y acá voy a utilizar la definición de divide, ¿ya? ¿Qué quiere decir que a divide a b? Que existe un m1, que es un número entero, tal es que, bueno, esta barrita no sé si es fastidiosa, bueno, voy a poner coma, tal es que esta b es igual a por m1, ¿cierto? Pero también b divide a c. Eso quiere decir que existe m sub 2 que pertenece a z, tal es que esta c es igual a b por m sub 2. Bueno, esta implicación no hay exactamente, porque como es una conjunción, entonces esta implicación abarca a las dos proposiciones. Muy bien. A partir de esta proposición, ¿cómo alcanzar esta igualdad, no? Pero aquí ya tendría C si utilizo esta expresión. Entonces, lo cierto es que puedo decir que C es igual a B, pero en lugar de B puedo escribir todo esto, ¿no? A M1 multiplicado por M2. Pero parece que es muy parecido a la expresión a la que quiero asivar, ¿no? Lo cierto es que esta C acá, también A, pero este A tiene que estar multiplicado por un M que sea número entero para concluir que este A divide a C, ¿no? Entonces, este factor será un número entero, porque es lo que necesito, ¿no? Que el otro factor que acompaña a tiene que ser un número entero para concluir que A divide a C. Bueno, pero M1 es un número entero, ¿no es cierto? Bien. M2 también es un número entero. El producto de dos números enteros es un número entero, entonces eso está bien. Entonces, C es igual a por un número entero que tiene esta forma, ¿no? Eso quiere decir que este A divide a C, ¿no? De esa manera alcancé la tesis, fíjense, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, la proposición del inciso B es verdadera, entonces mejor lo escribiremos. Por lo tanto, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C es verdadera. Verdadera. Bien, ustedes demuestren el inciso A. Fíjense, estoy haciendo uso permanente de la definición de divide, ¿no? Bueno, el inciso A, por demostrar, quisiera que me demuestren que el 1 divide al A y además que el A divide a 0 para todo A que es un número entero, ¿no? Que es un número entero. Demuestren, por favor. Tienen 5 minutos. Ambas proposiciones. Estamos terminando el semestre, perdón, el mes, y por favor, ya la siguiente semana estamos en el mes de noviembre. Ese es el último mes de clases, ¿no? De este semestre, porque en diciembre se llenan los exámenes finales. En el mes de noviembre vamos a dar la segunda evaluación, por lo tanto, vayan preparando. Tienen una guía de ejercicios que tienen que ir trabajando, ¿no? Ya tienen, ¿qué capítulos? A ver, tienen el capítulo de relaciones y funciones. Y esos ejercicios me la tienen que entregar, de una vez pondremos fecha, para la entrega de relaciones y funciones.
Sí, porque si no nos vamos a descuidar. Entonces me la tienen que entregar, por favor, noviembre, martes y jueves. Me la van a entregar, ajá, ya, perfecto. La siguiente semana, hasta el jueves 11, ¿ya? Entrega de ejercicios de relaciones y funciones hasta el jueves 11, 11 de noviembre. Por favor, entonces, por favor, entreguen. Yo voy a hablar con el auxiliar y por ahí debe estar Emanuel. También me lo hace llegar este mensaje, por favor, al auxiliar, para que publique que esta fecha me van a entregar la práctica de relaciones y funciones. ¿Ya? ¿Está por ahí Emanuel? Perfecto. Excelente, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos demostrando el inciso A. Pero alguien estará preocupado, pero no tengo una hipótesis ni una tesis. Por supuesto que no hay, ¿no? Pero, a ver, vamos a la prueba del inciso A. ¿Qué significa? ¿Qué significa 1 divide a A? De manera equivalente, significa de que A es igual a 1 por algún cuadrado que es un número entero, ¿no es cierto? Pero 1 por qué número entero te da A. Este forzosamente tendría que ser A, ¿no? Un número entero, ¿no? 1 por A tendría que ser igual a A, ¿no? Entonces, pero A igual a A es verdad, ¿no es cierto? Es una proposición verdadera. Decir que A es igual a A es verdadero. Pero eso es equivalente a esta expresión, por lo tanto, si A es igual a A, y esta es una proposición verdadera, esta proposición también es verdadera, ¿no? El 1 divide al A es verdadera. No hay mucho que hacer, ¿no? Es un análisis lógico nomás, ¿no? Y utilizando el mismo criterio, ¿qué quiere decir? Que A divide al 0. De manera equivalente quiere decir que el 0 es igual a A por algún número entero, pero ese número entero es el 0. Pero decir que el 0 es igual al 0, esto es una proposición verdadera. Por lo tanto, esto también es verdad, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es lo que es así como podemos verificar el inciso A. Voy a ir a la página anterior. Yo les sugiero hacer el inciso E y el resto se los voy a dejar a ustedes. Ustedes hagan el inciso D en este momento. Demuestren que si A divide a B, entonces A divide a muchas veces B. El inciso D. Ya. Entonces el inciso D, por demostrar que si A divide a B, entonces A divide a muchas veces B, donde alfa es un número entero. Ya, esto quisiera que demuestre. Pero hay que demostrar una implicación. Se acepta la hipótesis de esta implicación. Y tienes que demostrar que A divide a muchas veces B, por si acaso, ¿no? Tienen 3 minutos, ustedes lo tienen que hacer. Si alguien quiere alguna explicación adicional, por favor, que me haga conocer ahora, ¿no? Bueno,
con mucha seguridad van a haber problemas en el examen utilizando el concepto de divide. Por eso tienen que intentar hacer, borronear, etcétera, etcétera, ¿no? Recordar la definición de divide. Quince y 35, 15:38. 3 minutos, creo que es suficiente. Bien. No, todavía tiene 1 minuto. Bien, entonces intenten comparar lo que hicieron. Esta es la hipótesis y esta es la tesis, por supuesto. Interpretaremos la tesis. Esto quiere decir de manera equivalente que existe un entero, m, un entero, tal es que este alfa veces b se puede escribir como a multiplicado por m, ¿no es cierto? Ok. Esta partecita
escribíamos nosotros como alfa veces b igual a a por el cuadradito, ¿no es cierto? El cuadradito tiene que ser un número entero. Entonces, escribir esto de manera equivalente significa esta expresión. No hay ningún problema. Es la misma expresión, ¿no? Muy bien. Quisiera llegar a una expresión de este tipo. Bueno, por definición, A divide a B, que es la hipótesis, me permite decir que existe un M1, que es un número entero. No voy a utilizar el mismo M, ¿no? Estoy utilizando otro. Tal es que este B es igual a A por M. ¿Tiene la misma forma? No, para nada, ¿no? Ah, pero si multiplico esta expresión por alfa, voy a tener una expresión de este tipo más o menos. Estoy multiplicando por alfa esta igualdad, ¿no? Entonces voy a tener alfa veces b, ya, como esta expresión, igual a a multiplicado por m. Este factor tiene que ser un número entero. Pues voy a asociar y veré si este factor es un número entero. Si es así, lo único que me queda concluir es que evidentemente el a, este a, divide a alfa veces b, ¿no? Pero M1 es un número entero, aquí está. Alfa es un número entero. El producto es un número entero. Por lo tanto, ¿no es cierto? Este A divide a alfa veces B. De esa manera se ha demostrado esta implicación, ¿no? Se ha demostrado la propiedad del inciso D. Muy bien. Finalmente voy a demostrar la propiedad del inciso E. En el que tengo que X es igual a Y más Z, ¿no es cierto? Y hay una hipótesis. La hipótesis es que A divide a Z y A divide a X. Entonces voy a demostrar que A divide al tercero, a Y, ¿cierto? Perdón, si A divide a Z y A divide a X, ya, entonces voy a demostrar que A divide al tercero. Siempre sucede aquello, ¿no? Por ejemplo, A puede dividir a X y A puede dividir a Y. Entonces, ¿cuál sería el tercero? Z, ¿no? Entonces A dividiría a Z, ¿no? Ya. Podría suceder que A divide a X y A divide a Y, entonces divide a Z, ¿no? Bueno, las diferentes alternativas serían esas. Muy bien. ¿Cómo demostrar que A divide a Z? Bueno, interpretaremos primero, esto quiere decir que existe un M que es un número entero, tal es que esta Y es igual a A por M, ¿no? Bien, quisiera llegar a una expresión de este tipo a partir de la hipótesis. Pero A divide a Z, eso quiere decir que existe un M1 que es un número entero, tal es que este Z es igual a A multiplicado por M1. Y si A divide a X, existe un M2, que es un número entero, tal es que X es igual a A multiplicado por M2, ¿no? Ahora, pero ¿cómo llegar a Y igual a por M a partir de estos datos? Parece que va a ser imposible. Parece que va a ser imposible. Pero si sustituimos en esta igualdad, en lugar de X, escribo a M2 igual, en lugar de Y, bueno, Y la mantenemos, y en lugar de Z escribo a M1 y despejo Y, porque tengo que despejar una expresión Y, y esta es la oportunidad para despejar Y, ¿no? Entonces, en el primer miembro tengo a M2, esto que está en un miembro que pase al otro lado con signo cambiado, y voy a factorizar el A. Lo que me va a quedar es M2 menos M1. Entonces tengo Y igual a A por M2 menos M1, muy parecido a esta expresión. El otro factor que acompaña a A, M,
Tendría que ser un número entero. Este tendría que ser un número entero. Será un número entero. Si es un número entero, entonces podríamos concluir que A divide Y, ¿no es cierto? M2 es un número entero, aquí está. M1 también. La cesta de números enteros es un número entero. Por lo tanto, A divide Y de esa manera llegué a la tesis, ¿no? Por eso es importante este ejemplo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bien. Con esta operación de la división entre enteros, bueno, estamos dentro del área de la teoría de números. Por supuesto que hay que trabajar mucho, pero de todas maneras que nos habilita, ¿no?, para estudiar el área de la teoría de números. Bien. Perfecto. Bien. Si seguimos analizando el conjunto de los enteros positivos. A ver, por ejemplo, hay muchos números enteros positivos, ¿ya? Un momentito, por favor. Para los que, particularmente, para esos n estrictamente mayores que 1, ni siquiera se empieza en el 1, sino son estrictamente mayores que 1. Bueno, yo no sé a qué números enteros positivos se refieren. Puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, esos son enteros estrictamente mayores que 1. Ya. Tales que tienen exactamente dos divisores positivos exactamente tienen que tener dos divisores positivos, entonces estos enteros reciben el nombre de números primos. De números primos. De números primos. Perfecto. Bien. Este concepto de dos divisores positivos. Daremos un ejemplo. Entonces, estoy hablando de los enteros positivos estrictamente mayores que 1. ¿Cuáles son esos? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero de entre estos, aquellos que tienen exactamente dos divisores positivos se llaman números primos, ¿no? Bien. A ver,
El 2, para el 2, ¿cuáles son los divisores del 2? Aquí voy a escribir los divisores del 2. Positivos, ¿no? Exactamente dos divisores positivos. ¿Cuáles son los divisores del 2? El 1 le divide al 2 y el mismo 2 le divide al 2. ¿Están de acuerdo? Estos son los divisores del 2, ¿no? El 1 y el 2 son los divisores del 2. Entonces, este número 2 tiene exactamente dos divisores positivos. Por lo tanto, este número 2 es un número primo. Es primo. Bien, vamos a analizar el siguiente, el 3. Escribiremos los divisores positivos del 3. Estoy hablando de los divisores positivos porque puede ser que tenga divisores negativos también, pero la definición dice que si tienen exactamente dos divisores positivos, entonces este número recibe el nombre de número primo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los divisores positivos del 3? El 1 le divide al 3, el mismo 3, y ningún otro número le divide al 3, ¿no? Por lo tanto, el 3 es primo. Voy al siguiente, he analizado dos números, ¿no? El 4, para el 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? Positivos, ¿no? El 1 divide al 4, el 2 le divide al 4, el 3 no, el 4 le divide al 4. Pero este 4 tiene 3 divisores positivos, por tanto, no es primo. No es primo. Es así como se va discriminando y determinando qué números son primos, ¿no? El 5. ¿Alguien podría decirme los divisores positivos del 5? ¿Qué números le dividen al 5? ¿Qué números positivos le dividen al 5? El 1 le divide al 5, el 2 no, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5, el 6 no, el 7 no, etcétera, ¿no? Entonces, como tiene exactamente dos divisores positivos, el 5 es primo. Bien, ustedes analicen para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, etcétera. A ver, vayan escribiendo los divisores positivos en principio, y si ven que son exactamente dos divisores positivos, ese número es un número primo, ¿ya? Bien. Les pregunto, ¿el 6 es un número primo o no? ¿El 6 será un número primo? No, licenciado. No es. Excelente. ¿El 7 es primo? Sí, licenciado. Por supuesto que solamente tiene dos divisores, exactamente dos divisores positivos, ¿no? Sí. El 1 y el 7, ¿no? Entonces el 7 es primo. El 8 tiene al 1 como divisor, al 2, al 4, al 8, no es un número primo, ¿no? El 9 es un número primo, les pregunto. Sí, No, licenciado. No, licenciado. A ver, ¿cuáles son los divisores del 9? El 1, por ejemplo, divide al 9. El 3 le 3. divide al 9. El 9 le divide al 9. Entonces, no es un número primo. ¿Ya? Ok. Qué bien. Me alegra de que participen. Entonces, el 2 es un número primo. El 3 sí. El 5 también. El 7 es un número primo. El 8 no. El 9 no. El 10 no. El 11 es un número primo. El 12 no es un número primo, el 13 es un número primo, el 14 no, el 15 tampoco, el 16 no, el 17 es un número primo, el 18 no, el 19 es un número primo y así sucesivamente. Así sucesivamente. Bien. Todos los demás enteros positivos
mayores que 1 y que no sean primos, se llaman compuestos. Se llaman compuestos, ¿no? Por ejemplo, el 8 es un número compuesto porque no es primo, ¿no? Es además mayor que 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? El 15, por ejemplo, es un número compuesto, no es un número primo. El 12 y así sucesivamente. Entonces, hay que subrayar este concepto y también hay que subrayar el nombre de números primos. Ok. Siguiente, entonces, ustedes ya conocen cuáles son primos y el resto de números mayores que 1, ¿no es cierto?, son compuestos. Bien. Aquí viene un lema sumamente interesante. Si n es un número entero positivo, a ver, veremos el tiempo. El tiempo es importante acá. A ver. Guay. Sí, escribiré esto y por supuesto que en la siguiente clase vamos a demostrar que hay infinitos números primos, ¿ya? Y n es compuesto, entonces existe un número primo, un primo p, tal es que este p siempre le divide a ese número compuesto, ¿no? Siempre sucede eso. Si n es un número compuesto, siempre hay un número primo que le divide a ese número compuesto. Ejemplo, el 10 no es primo, es compuesto, ¿no ven? El lema dice que existe un primo, tal es que ese primo le divide a ese número compuesto. ¿Cuál es el primo que le divide al 10? Hay varios, ¿no? El 2, el 5 podría ser, ¿no? Entonces, pero siempre hay, eso es lo interesante, siempre hay un número primo que le divide al número compuesto. El 12 es un número compuesto, entonces existe un primo. ¿Cuál es ese primo que le divide al 12? ¿Cuál es ese primo que le divide al 12? El 2, licenciado. Ok, o el 3 también, ¿no? Pero siempre hay uno. En este caso hay dos. En algún caso puede haber más, ¿no? Que más de uno, pero siempre hay uno. Eso es lo que dice el lema. Supongamos que n vale 25. ¿Cuál es el primo que le divide al 25? Porque dice que hay, el lema asegura que hay. Por supuesto que el 5, ¿no? Existe el primo 5 que le divide al 25, ¿no? ¿Para qué número compuesto no existiría, no se verificaría el lema? Ese es un... A ver, para la siguiente clase, busquen y ustedes me avisen. Creo que hemos acabado la clase. Bueno, teníamos que hacer muchas cosas, pero estamos avanzando. Lo estamos haciendo de buena manera. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en estos 2 minutos. Y si no, entonces acá vamos a concluir y la siguiente clase continuamos. ¿Ya? Muy bien, estén atentos en la publicación de sus notas. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego,